Correa Giraldo es ingeniero químico graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana, fundador y presidente del Consejo de Administración de Aquaterra Group. Con más de 32 años de experiencia, combina liderazgo estratégico con innovación en la investigación y desarrollo de productos químicos especializados. Es miembro activo de AICHE Sección Perú y está certificado en seguridad de procesos por el Mary Kay O'Connor Process Safety Center de Texas A&M University, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la excelencia operativa en la industria química. Bien, vamos a dar pase al ingeniero Gustavo Correa Giraldo. ¿Nos escucha, ingeniero? Sí. Muy buenas tardes. Es un tema muy importante para la seguridad de proceso de las industrias, y es un tema que normalmente no se habla mucho, no hay mucha bibliografía al respecto, pero es sumamente relevante y después les voy a comentar por qué. Antes de entrar en precisamente para hablar sobre límites seguros de operación, qué son los límites seguros de operación, me gustaría traer algunas definiciones que son importantes para el entendimiento. Por ejemplo, algo tan simple, ¿qué es una variable de proceso? Es algo, primero, que en un proceso industrial se pueda medir. Eso es algo fundamental. Por ejemplo, temperatura, presión, caudal, nivel, concentración, son valores que se pueden medir, pero que también se pueden controlar dentro de un rango establecido, ¿no? Son normalmente condiciones físicas, químicas, que, como les decía, se pueden medir, se pueden controlar, y es importante medir esos parámetros de proceso para identificar problemas potenciales que pueden aparecer en la producción, para identificar áreas de mejora. Diríamos, todo lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces es importante tener esas variables de proceso. Pero también quiero traer una definición sumamente importante para el tema que estamos tratando hoy, que son las variables críticas de proceso. Las variables críticas de proceso es que cuando se supera un valor determinado, hay que tomar medidas urgentes, hay que tomar medidas que pueden estar predeterminadas, porque si se superan esas variables críticas de proceso, podemos tener un evento peligroso, que llamamos dentro de la seguridad de proceso, una pérdida de contención, una pérdida de material peligroso, una ruptura catastrófica de un equipamiento, ¿no? Y por eso es importante que cuando la superamos, tenemos que volver todo el proceso a un estado seguro, al estado donde normalmente siempre queremos que esté. Y esto es importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muchas veces por una acción del operador. El operador puede actuar y puede controlarlo esto directo o indirectamente. Por ejemplo, si me excedí en un flujo, bueno, varío la variable bajo el flujo, por ejemplo, y controlo y llevo nuevamente el proceso al estado seguro. O bien, indirectamente puede ser, por ejemplo, en una torre de destilación, por ejemplo, aumento el reflujo hacia la torre y eso hace que baje la temperatura de la torre. Entonces, por ejemplo, son cuestiones que el operador puede actuar directa o indirectamente controlando esa variable crítica de proceso, que es muy importante de hacerlo rápidamente porque tengo el riesgo de tener un evento peligroso. O bien, si no hay tiempo, si los operadores no pueden trabajar en ese tiempo que tengo y eso puede llegar a un evento peligroso, esa variable crítica cuando se excede, ahí ya voy a tener que
instalar dentro del proceso otras capas de protección, una válvula de seguridad, un disco de ruptura, un sistema instrumentado de seguridad. Es muy importante, son definiciones simples, pero es una importante distinción en que tenemos variables de proceso y tenemos variables críticas de proceso. Lo que las diferencia es que la crítica, si se supera, puede tener riesgo de un evento peligroso. También dentro de un proceso industrial tenemos lo que llamamos límites normales de operación. Son esos límites que están definidos por una alarma, un rango de trabajo normal de operación, una alarma de alta, una alarma de baja, un set point que yo lo establezco para trabajar entre esos valores, ¿no? Y estas variables, estos límites normales se pueden aplicar a todo tipo de variables, flujo de carga, calidad de producto, estabilidad, ¿no? Siempre definen el rango normal de trabajo de un proceso. Es ahí donde el producto va a estar en especificación. Por ejemplo, vamos a cumplir, otro ejemplo, restricciones ambientales que nos impongan, vamos a garantizar la seguridad del proceso, que es algo sumamente relevante, ¿no? Y normalmente son los valores determinados por el proyecto, es ahí donde queremos estar el 100% del tiempo, ¿no? Y que debemos trabajar para estar ahí. Esto es el límite normal de operación, ¿no? Aquí llamamos ahora, ya entrar en la definición, lo que es un límite seguro de operación. Vimos que los límites normales es donde yo normalmente trabajo, son los límites de diseño definidos por una alarma de alta, de alto, una alarma de bajo, y ese rango de operación normal. El límite seguro de operación son umbrales, ¿sí?, valores definidos para variables críticas de proceso, y por eso estoy desarrollando variables críticas de proceso. Recuerdan que son las variables que, si se exceden, podemos tener un evento peligroso, y son umbrales definidos para esas variables críticas de proceso, que pueden ser temperatura, presión, nivel, caudal, basados en una combinación de valores definidos por el diseño de los equipos y también por la dinámica del proceso. Esta definición es una definición que pueden encontrar en los libros del CCPS. CCPS es el Centro de Seguridad de Procesos de la Industria Química. Y esto es la definición que da el Instituto, el CCPS, para los límites seguros de operación. Ellos van a definir esos límites seguros, zonas de operación, rangos objetivos para esas variables críticas de proceso, ¿no? Y ahí vuelvo a insistir mucho que no queremos llegar a esos valores y ni tampoco excederlos, y tenemos que siempre definir cuáles son esas acciones predeterminadas para evitar ese evento peligroso, ¿no? Y devolver ese proceso a un estado seguro. Es muy importante esa situación porque a menudo esos límites seguros de operación reflejan las variables definidas por los códigos y por los estándares de ingeniería establecidos en el diseño de la unidad, ¿no? Muchas veces esos límites son los límites de diseño o los límites que no queremos llegar al diseño porque ya ahí podemos tener, por ejemplo, rotura de materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos primero distinguir cuáles son las variables de proceso y las variables críticas de proceso. Y una vez que definimos cuáles son esas variables críticas de proceso, definir esos límites seguros de operación. Esto es algo sumamente relevante para la industria. Tenemos que definir esos valores porque nos van a ayudar a prevenir que tengamos eventos catastróficos, pérdida de contención, liberación de energía, rotura de equipamientos. ¿Y por qué les decía la importancia de la definición de estos límites seguros de operación? Porque
determinar y documentar esos límites de seguros de operación es requerido, por ejemplo, por la OSHA, en su reglamento de gestión de seguridad de procesos, famoso PCM 1910.119, y también recientemente en Perú, la resolución de Guillermín, la 203 del año 2020, en su artículo 7, información de seguridad del proceso, en el punto 7.1.2t, dice que hay que establecer los límites seguros de integridad, tanto altos como bajos. Los llama a los límites seguros de operación, límites de integridad. En el PCM de la OSHA son los Safety Operation Limits, son los límites seguros de operación. Aquí en Perú, Guillermín lo definió como los límites seguros de integridad. Y hay que definir, para quien aplica esta resolución de Guillermín, la 203 del año 2020, límites seguros de operación, tanto altos como bajos. Y esto es muy importante también porque esos límites seguros de operación y las consecuencias asociadas a esos desvíos, cuando se superen esos límites, forman parte del elemento de información de seguridad de procesos, ¿no? Que dentro de los 20 elementos de seguridad de procesos basado en riesgo también del CCPS, del Centro de Seguridad de Procesos de la Industria Química, tiene definido uno de sus pilares, que es el compromiso con seguridad del proceso, y un elemento que es la información de seguridad de proceso. ¿Qué es lo que queremos garantizar con esto? Que todo el mundo conoce cuáles son sus límites y todo el mundo va a conocer cuál es la consecuencia de exceder ese límite. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si yo supero eso? Eso va a ser, obviamente, una consecuencia catastrófica si yo lo supero, porque voy a tener alta probabilidad de tener un evento de seguridad de procesos, que puede ser una pérdida de contención de producto peligroso, una liberación de energía, por ejemplo. Y eso es lo que nos exige en la información de seguridad de procesos, tanto OSHA como Guillermín, ¿no? Tener definidos estos y tener definido cuáles son las consecuencias asociadas a los desvíos cuando superamos esos límites. Esto después nos va a servir para, sabiendo las consecuencias y sabiendo nuestros límites, todo lo que tenemos que hacer para no superar los límites, que eso es la esencia, trabajar en la prevención. No solamente conocer nuestros límites, conocer cuáles son las consecuencias de superarlo, sino sabiendo cuáles son esas consecuencias principalmente, tengo que hacer todo lo posible para no tenerlas, trabajar preventivamente. Por eso es que los límites seguros de operación tienen que ser incorporados a los procedimientos operativos. Tienen que estar los operadores, los que van a manejar el proceso, en conocimiento de saber cuáles son sus límites y esos límites que no tienen que pasar, y también cuáles son las consecuencias en caso de pasarlo. Eso es muy importante, que tiene que estar ahí. Y por supuesto, como es un procedimiento, la forma de responder para evitar las consecuencias del desvío, porque eso es lo más importante de todo. Trabajar en los procedimientos, cómo es la forma de responder para evitar las consecuencias de los desvíos. Esto es la parte legislativa, la parte de procedimientos que las industrias tienen que tener, saber y conocer sus límites y saber cómo responder para evitar las consecuencias de esos desvíos. Vamos a ver la relación que hay entre límites seguros de operación y seguridad de procesos. Aquí tenemos la famosa pirámide de seguridad de procesos de la API 754, donde en la punta tenemos
los eventos de seguridad de proceso de mayores consecuencias, los llamados Tier 1, los que vamos a tener consecuencias de fatalidades, de liberación de productos peligrosos de grandes cantidades, incendios, explosiones que me van a provocar un gran daño en las instalaciones que van a superar y voy a tener una pérdida de muchísimo dinero. Después vienen los eventos de seguridad de proceso de menores consecuencias, los Tier 2, donde de la misma manera que definíamos los Tier 1, vamos a tener pérdidas económicas, pero no tan grandes como los Tier 1, las pérdidas también o las liberaciones de productos van a ser mucho menores y también las consecuencias de daño a las personas van a ser también mucho menores, ¿no? Hasta un determinado umbral. Después tenemos los Tier 3, que son los llamados cuasi accidentes, ¿no? Que son los desafíos a las capas de protección, o sea, todo lo que yo tengo para trabajar preventivamente en la parte preventiva de las barreras de protección para que no ocurran los accidentes ni Tier 1 ni Tier 2, yo tengo una serie de barreras de protección. Cuando yo las desafío, estas actúan y actúan correctamente, por ejemplo, bueno, previniendo que ocurra un Tier 1 o un Tier 2, bueno, eso es lo que se llama un desafío. Yo desafío las capas de protección, la capa de protección actuó correctamente, bueno, pero eso tengo que investigarlo, porque si no hubiera actuado correctamente, la potencialidad de ese incidente podía llegar a ser un incidente Tier 2 y un Tier 1, y tengo que ver qué es lo que pasó. Y lo que puede pasar para que se llegue a esos cuasi accidentes es algún problema en la cuarta capa, en los Tier 4, en la disciplina operativa de la organización, en los sistemas de gestión, porque ahí es donde, a partir de comportamientos inseguros, de condiciones inseguras, son las cuestiones como cuando se habla de la teoría de el queso suizo de James Reason, cuando dicen que los agujeros se van alineando y que pueden provocar un accidente. Bueno, aquí es esto: cuando no tenemos una buena disciplina operativa, no tenemos una buena cultura, una cultura de seguridad positiva en nuestra organización, y empezamos a tener comportamientos inseguros, condiciones inseguras en la planta, es muy probable que empecemos a tener cuasi accidentes, y si las barreras de protección no funcionan bien o no son suficientes, vamos a tener seguramente accidentes Tier 1 o Tier 2. Esto es importante y me detuve un momento para comentar esta pirámide de accidentabilidad de seguridad de procesos, porque es muy importante por si parte del público no la tenía conocimiento. Pero, ¿qué se define con límites de seguro de operación con respecto a esta pirámide? Bueno, si yo me excedo de un límite seguro de operación, se lo debe considerar como un incidente Tier 3. Si yo por un momento excedo y después vuelvo a corregir y vuelvo a traer al sistema al estado seguro, pero yo lo superé por un momento, bueno, ese exceder un límite de seguro de operación tiene que ser considerado un Tier 3 y también debería ser investigado. Esto es muy importante para, digamos, tener en cuenta que no solamente es la exigencia legislativa de tener registrado y tener en una carpeta cuáles son mis límites seguros de operación, cuáles son las consecuencias del desvío, sino mirar, ojo, tener un registro de cuando yo superé un límite de seguro de operación, porque eso es un Tier 3, es un evento de seguridad de proceso y debería ser registrado, y también depende de la potencialidad que tuvo ese evento, investigado, ¿no? Cuando hablo de potencialidad,
y me detengo un poco en esta pirámide, es sumamente relevante. Muchas veces ustedes van a leer, ¿por qué tengo que investigar un incidente Tier 3? Si nada pasó, si actuó correctamente la capa de protección, actuó la válvula de seguridad como tenía que actuar, actuó la persona aplicando el procedimiento como tenía que actuar y nada pasó. Bueno, pero si la persona no hubiera actuado correctamente, la potencialidad que tenía ese evento a lo mejor era para llegar a un Tier 1. Entonces ahí yo tengo que investigar qué pasó, porque seguramente voy a encontrar dentro de mi sistema de gestión, dentro de mi disciplina operativa, dentro de los comportamientos de la organización, o las condiciones de la instalación, algo que no anda bien, que es lo que hizo que subiera esa potencialidad de tener ese accidente. Es muy importante investigar los Tier 3 cuando tienen alto potencial. Y por supuesto, como exceder un límite seguro de operaciones, un incidente Tier 3 de seguridad de proceso, es muy importante también investigar cuando estos se superan. Pero vamos a ver, y me voy a centrar en este gráfico, que es el más importante de todos, y voy a tratar de explicar toda esta maraña de límites que figuran en ese gráfico, como para que ustedes interpreten qué estamos hablando cuando hablamos de límites seguros de operación. Lo primero es mostrarle el área verde, que es la ventana de operación normal. Lo que yo les decía que son los límites normal de operación, el límite normal superior, el inferior. Ese verde es donde quiero estar siempre. Debería estar el 100% del tiempo en ese espacio verde. Y eso es muy importante. Es ahí donde voy a trabajar. Pero ¿qué puede pasar? Bueno, pueden pasar que por alguna circunstancia supere ese límite superior normal de operación o el límite inferior normal de operación y me vaya a la zona amarilla. ¿Y qué representa la zona amarilla? Bueno, son las situaciones anormales, algo que es una franja donde yo todavía tengo un margen para corregir los desvíos. ¿Por qué? Porque fíjense que el límite de esa área amarilla es el límite superior de seguro de operación o el límite inferior seguro de operación. Es hasta ahí, hasta el final de las dos líneas amarillas, donde yo puedo jugar todavía. Yo sé que quiero estar en el verde, pero a lo sumo tengo como una franja de seguridad, se puede decir, que son las situaciones anormales, que es esa franja amarilla donde ahí puede trabajar el operador puede tomar alguna decisión que ya está preestablecida, algún procedimiento que ya esté preestablecido por la organización y que puede decir, bueno, si yo hago esto o esto y esto, voy a volver al área verde, que es lo que yo quiero. Esas situaciones anormales, muchas veces es delicado estar ahí cuando son los operadores que tienen que corregir esta situación, porque es donde más propenso está un operador que tiene que corregir la situación a cometer errores, ¿no? Que pueden llevar a una escalada del problema y superar el límite seguro e irme a la zona roja, que es la que yo no quiero. Entonces, ¿por qué puede pasar esto? Y bueno, porque el operador de repente no evalúa la situación correctamente y por lo tanto no elige la intervención correcta que tiene que hacer, ¿no? Porque a lo mejor no tiene, es incapaz de responder lo suficientemente rápido. Normalmente muchas veces cuando empieza a subir o a bajar una variable crítica de proceso, lo hace muy rápido y corre o recorre esa área amarilla muy rápidamente. Por lo tanto, muchas veces los operadores no tienen el tiempo suficiente, tienen que reaccionar muy rápido, ¿no? Y muchas veces en el apuro, de repente pueden ingresar un valor incorrecto a la variable de control, de repente, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que pueda llegar a tener problemas y errores el operador, ¿no?
y es lo que no queremos tener, porque muchas veces cuando se empieza a estudiar, cuando se empieza a definir esos límites seguros, esas áreas amarillas y el tiempo que tiene el operador no es suficiente, es cuando nosotros en el diseño tenemos que plantear, bueno, si el operador no puede controlar esa línea amarilla o esa área amarilla en el tiempo suficiente como para que no supere el límite superior seguro de operación o el límite inferior seguro de operación, ahí voy a tener que poner algo automático. ¿Y qué puede ser automático? Por ejemplo, les decía, una válvula de seguridad, un disco de ruptura, que por ejemplo estoy hablando de dos casos que me pueden decir que se está elevando la presión y yo no quiero que supere un límite de presión determinado, por lo tanto va a abrir la válvula de seguridad y va a empezar a descender la presión hasta llevarla al valor normal de operación, lo mismo un disco de ruptura. Por ejemplo, si empieza a elevarse la temperatura, que puede ser otra variable, puedo poner un sistema instrumentado de seguridad que me lleve, por ejemplo, a una parada del proceso. Parada del proceso que también la puede hacer el operador en la línea amarilla, porque así se lo indica el procedimiento, ¿no? Que cuando eso va escalando la variable crítica de proceso que yo estoy controlando y que yo no quiero que supere ese límite seguro de operación y entre en la zona roja, entonces puedo hacer o una parada controlada, yo voy y lo indico, o una parada de emergencia, aprieto un botón y paro de emergencia el proceso. Esto es importante distinguir lo que es el área verde, que es la ventana de operación normal, y las líneas, las áreas amarillas, que son las situaciones anormales que se pueden presentar, pero que todavía estoy limitado, diríamos, en lo que se llama una ventana de operación segura. Esa ventana de operación segura, ¿por qué? Porque yo estoy todavía dentro de los límites superior e inferior seguro de operación. Esto es muy importante y por supuesto, cuanto más superficie tenga esa línea amarilla, mejor va a ser, porque más tiempo voy a tener para tomar todas las decisiones que tengo que tomar y todas las correcciones que yo puedo hacer sin superar esos límites seguros de operación y volver la operación al área verde que, vuelvo a insistir, es donde queremos que siempre esté el proceso. Nada más que tenemos que conocer todo esto que está expresado en el gráfico, porque tenemos que trabajar muchísimo, ya sea en el diseño, de automatizar determinadas cuestiones para no superar estos límites seguros de operación, o bien si tenemos posibilidades de que sean los operadores los que corrijan y puedan llevar, cuando el proceso está en las áreas amarillas al área verde, bueno, ahí es nuestro trabajo de hacer buenos procedimientos, de entrenar a los operadores, de tener operadores competentes, de incluir esos límites seguros de operación, las consecuencias de los desvíos en los procedimientos, en qué es lo que tiene que hacer el operador para salir de esas áreas amarillas y volver el proceso a un estado seguro, que es la ventana de operación normal, el área verde, y después entrenarlos en todo eso, en que conozcan los límites, conozcan las consecuencias, conozcan qué tienen que hacer cuando están en las áreas amarillas para volver el proceso al área verde. Esto es lo que yo tengo que hacer para trabajar dentro de lo que se llama la ventana de operación segura. Pero ¿qué pasa? Puede ser que algo no funcione bien y yo entre en la zona roja, que es lo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque entrar en la zona roja y ya salir de esos límites seguros de operación, me entro en una zona donde la probabilidad de tener una pérdida de contención, de tener un evento peligroso o una liberación de energía, diríamos una fatalidad, por ejemplo, o la rotura de un equipamiento, es muy, muy alta. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en los límites seguros de diseño, ¿no?
es cómo yo diseñé ese equipamiento, que normalmente está dado por la máxima presión de trabajo admisible o la máxima temperatura de trabajo admisible. Y eso es muchas veces cuestiones metalúrgicas, si estamos hablando de un equipamiento que puede ser que se sobrecaliente o que pueda también sobrepresionarse. Estamos hablando de límites de diseño que muchas veces van a variar, porque no es lo mismo tener un equipamiento nuevo, donde yo sé cuál fue el diseño, cuál fue la situación inclusive del espesor de fabricación normal, la tolerancia a la corrosión y un montón de cuestiones técnicas que no viene al caso comentar, pero que si ese equipo tiene una cantidad de años ya importante, puede ser que la resistencia mecánica no sea la misma que la original, por lo tanto, ese límite superior de seguro de diseño, tal vez que no quiero llegarlo porque seguramente por el historial de inspecciones que yo le hice a ese equipamiento, ya no estoy seguro de que va a soportar las condiciones de diseño. Puede ser que sea un poco menor. Por eso, muchas veces los límites seguros de operación se corrigen en función del tiempo. Y esto es muy importante, conocer también los límites de diseño, porque sabemos que ya estamos en la zona roja y ahí es una zona de incertidumbre. No sabemos lo que puede llegar a pasar. Esto es importante, este gráfico es muy simple, tal vez que daría más tiempo para explicarlo, lo traté de resumir, ojalá se pueda haber comprendido. Y un tema ahí que también está en el gráfico, en línea punteada, es el rango de instrumento. Cuando vamos a diseñar, tengo que mirar siempre que el rango de instrumento me incluya la posibilidad de detectar valores que excedan los límites seguros de operación, ya sea superior o inferior. ¿Para qué? Para que yo pueda determinar ese evento. Fue superado, por lo menos un poco más de rango de instrumento sobre los límites seguros de operación. Es muy importante tenerlo, a veces no se tiene en cuenta. Se tiene entre los límites seguros solamente rango de instrumento y perdemos la posibilidad de detectar si fue superado o no ese límite seguro de operación. ¿Cómo configurar? Bueno, esto es un tema lindo para comentar, porque en definitiva, tanto Sigermin como Oya dice, tienen que hacerlo y tienen que determinarlo, pero no te dicen cómo. Y ahí entonces empieza toda una cuestión donde para definir esto no es tan sencillo. Muchas veces se necesita la ayuda de un profesional, alguien que nos pueda tener bien en cuenta todos estos límites seguros de operación y cómo definirlos, ¿no? Normalmente son muchas cuestiones definidas con el diseño, con la dinámica del proceso. Valores de HACCP se sacan muchos de los estudios de riesgo. Todas esas variables que podemos detectar como una consecuencia de incendio, explosiones, liberación tóxica, todas esas cuestiones, bueno, son variables críticas del proceso y tenemos que ver también cuáles son los límites que tenemos que llegar, y a lo mejor eso nos pueden dar ya indicios de qué es cuál es un límite seguro de operación. Muchas veces, y la mayoría de las veces, cuando no tenemos mucha documentación, bueno, la experiencia operativa, los operadores ayudan muchísimo, principalmente para decir, bueno, cuál es el tiempo que disponen, si es que tienen un tiempo disponible para corregir y salir de esa línea amarilla y volver a llevar a la línea verde. Eso también nos va a ayudar a la dinámica, por ejemplo, también por simulaciones de proceso para ver en cuánto tiempo aumenta un nivel o en cuánto tiempo disminuye un nivel, haciendo diferentes simulaciones. En función de eso yo voy a tener límites superiores y límites inferiores a través de simulaciones, por ejemplo. Eso es cómo se configura un límite seguro de operación. Y cuando se supera, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso también es importante, ¿no? Principalmente, configurar alertas en los límites seguros de operación. Una vez definidos en los procesos, definir alertas para que yo tenga indicado en el sistema de alarmas, no como alarma, sino como alerta, estoy diciendo,
y después voy a comentar por qué eso, porque una alerta nos va a indicar, yo lo superé, y voy a tener que, primero, eso me va a dar un indicativo de que tuvo un incidente Tier 3, y después me va a dar una cuestión para saber, bueno, si lo estoy superando permanentemente, algo está mal en el proceso, y voy a tener que estudiar por qué lo estoy excediendo permanentemente, ¿no? Porque estoy trabajando muy cerca de la posibilidad de tener un evento peligroso de seguridad de proceso, ¿no? También muchas veces, si tenemos una alarma que actuó después, digamos, a lo mejor cuando salimos de la línea verde sonó la alarma, pero ya ahí nomás fue tan rápido el recorrido de la línea amarilla que actuó un sistema de seguridad o bien una válvula de seguridad, bueno, tenemos que investigar por la potencialidad, porque estamos confiando en un sistema instrumentado de seguridad o en una válvula de seguridad, pero la posibilidad de un incidente catastrófico estaba, y tenemos que investigar qué es lo que pasó, ¿no? Una cosa importante también, si yo quiero de repente por una investigación o por esa situación que les decía que permanentemente estoy excediendo esa situación, ese límite seguro de operación, y lo quiero cambiar o porque la investigación me indica eso, tengo que hacer un manejo del cambio, un procedimiento, tengo que aplicar el procedimiento de manejo del cambio. No puedo decir, bueno, cambiémosle, aumentémosle 3 grados o aumentémosle 200 gramos a la presión, y eso es nuestro próximo límite seguro de operación, o lo mismo, bajemos el nivel un poco que no va a pasar nada y ese es nuestro límite inferior. No, tenemos que hacer un procedimiento de manejo del cambio, tenemos que analizar los riesgos de tener ese cambio y si ese riesgo es admisible para la organización, ¿no? Y obviamente, como les decía, que todo lo que no se mide no se mejora, es una buena práctica tener un KPI. Por ejemplo, cuántas veces se superaron los límites superiores de operación. Cuando digo superaron, ya sea el superior o el inferior, ¿no? Eso es superar, es cuando se genera una alerta. Este sería un indicador reactivo, o sea, ya pasó la situación, no lo puedo, pero es un buen indicador para saber si muchas veces lo estuve superando, bueno, algo está pasando y algo me está indicando que, ojo, no puedo estar conforme con tener un KPI que me indique muchas veces superado, porque quiere decir que estuve muchas veces cerca de tener un evento importante de seguridad de proceso. Tener un KPI es sumamente importante. Y reflexiones finales de este tema que obviamente condensarlo en 40 minutos es bastante complicado, lo intenté hacer para ver si a lo mejor había alguna pregunta o que me lo puedan después hacer llegar, porque es un tema, como les vuelvo a decir, no van a encontrar mucha bibliografía, principalmente porque les voy a decir, no hay una receta como puede ser de hacer un HACCP que tiene determinadas reglas y determinadas, por ejemplo, cuestiones, y hasta hay entrenamientos de cómo ser un líder de HACCP. Aquí es mucho el conocimiento práctico, hay que hacer muchas simulaciones, hay que conocer mucho el proceso, y así es que se definen buenos valores de límites seguros de operación. Pero es importante conocerlos y tenerlos. También, como reflexión final, es esencial diferenciar entre límite normal y límite seguro. Por eso tenemos que saber también lo que es una variable de proceso y una variable crítica de proceso. Y eso es muy importante, definir cuáles son las variables críticas de proceso, a que si se exceden podemos provocar accidentes graves de seguridad de proceso. Hay que establecer los límites de seguridad de operación. Por supuesto, en Perú, mucho más para lo que son los que aplican el decreto de Guillermín, tienen que establecer. Hay que llevar estadísticas, hay que investigar eventos de nivel Tier 3
cuando fueron superados esos límites seguros de operación, y por supuesto no cambiarlo por cambiar. Hay que hacer un proceso de manejo del cambio si se necesita un cambio en un límite seguro de operación. También fundamental, porque ya que se hace un trabajo tan importante, los procedimientos deben incluir los límites seguros de operación. También las consecuencias de excederlo y cómo evitar o corregir la desviación de esos límites normales. Tenemos que ayudar a que el proceso siempre esté en el área verde. Y si se va al amarillo, tenemos que entrenar a los operadores. Los operadores tienen que saber cómo resolver situaciones anormales y devolver de la franja amarilla a la franja verde, que es donde queremos estar el 100% del tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí tienen mi email, mi conexión de LinkedIn, para cualquier duda, para cualquier cuestiones que necesiten, además de esta presentación. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, ingeniero Gustavo Correa, de parte del capítulo Ingeniería Química. Agradecemos esta excelente presentación. Nuevamente aplausos para usted. Nuevamente, estimados ingenieros, pasando a nuestra segunda conferencia, tenemos al ingeniero Marco Villa Mendoza. El ingeniero Marco Villas Mendoza es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 25 años de experiencia en el sector hidrocarburos, 9 años en Ociner como supervisor en instalaciones de downstream, upstream y comercialización, GLP, combustibles líquidos, consultor independiente como proyectista y elaboración de estudios de riesgos para el sector hidrocarburos. La conferencia magistral que nos dará el ingeniero Marco Villa Mendoza es Implementación de la Gestión de Seguridad de Riesgos Mayores en el Perú, Seguridad de Procesos, PSM. Adelante, el ingeniero Marco Villa. Muchas gracias, buenas tardes a todos, colegas. Me da mucho gusto estar nuevamente hablando acá justamente a los colegas Colegio de Ingenieros. Le doy el agradecimiento del caso para todos ustedes que me dan esta oportunidad en este breve tiempo poder hablar de un tema que es muy importante. Puede compartir si quiere su pantalla, ingeniero Marco Villa. Tiene 50 minutos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, colegas, vamos a hablar sobre seguridad de proceso o todo lo que es riesgos mayores. Volver a recalcar, muy contento de nuevamente estar hablando sobre temas tan importantes a ustedes. Justamente es algo que se está implementando ahorita bastante a nivel acá en el Perú. Mucho se ha estado viendo el tema de seguridad en estos, ha variado mucho en este tiempo. Comenzó poco fuerte la introducción que voy a dar. Pero voy a tratar a Trevor Glass, que es un ingeniero químico también, inglés, que falleció en el año 2013. Y justamente daban los principios de qué es la seguridad de proceso, qué es lo que parte de gerenciar los riesgos mayores. Y él decía, los accidentes no ocurren porque seamos malvados. La mayoría de nosotros somos buenos. O porque somos estúpidos. La mayoría de nosotros somos bastante inteligentes. Sino porque nos hemos acostumbrado a todo lo que vemos. Los ingenieros son buenos para resolver problemas, pero no tan buenos para reconocer lo que deben resolverse. Esta frase tranquilamente, para una introducción, le puedo explicar tranquilamente cómo estamos nosotros en lo que es la seguridad. Comienzo con el párrafo, los accidentes. Nosotros en nuestra normatividad vamos a encontrar esa palabra accidentes, accidentes, accidentes. Pero también hay el término incidentes. Pero si nosotros comenzamos a leer información de afuera, la palabra no es accidente, es incidentes. Entonces comenzamos a tener un pequeño problema que justamente se ve bastante en lo que es la seguridad. Aparte del conocimiento, que es importantísimo, es también tener claro las cosas.
las ideas, los conceptos, tienen que estar claros. Y este es un punto principal en la cual, en mi experiencia, viendo riesgos o supervisando también, conversando con bastantes colegas como instructor, veo que hay un problemita ahí. Hay un problema de que los conceptos no lo tenemos claro. Y esto es grave. Porque ¿cómo puede ser posible que no tengamos una conceptividad clara, por ejemplo, en una empresa determinada? Y si no nos vamos a entender en el momento de hacer una mitigación a un problema que tengamos, o delante de un accidente, un incidente, como están diciendo. No nos entendemos. Las autoridades también llevan un glosario distinto. Entonces, el primer pecado que estamos teniendo en la seguridad actualmente es que no nos entendemos claramente qué buscamos. Puedo hablar de terminologías tranquilamente y nos vamos a pasar horas de horas de horas. Y como vamos a decir, hay conceptos que no la tenemos muy claro o la vemos jalando de un error. Y en seguridad no puede haber eso. Nosotros hemos estado llevando el concepto de seguridad en función de la lucha contra incendios, en la seguridad personal, en la que la responsabilidad de la seguridad está en manos de la división o el jefe de seguridad, se puede decir. Y vamos a muchas industrias, lo vamos a seguir encontrando eso. Pero el concepto de seguridad que yo estoy acá planteando y que se está actualmente implementando en todo lo que es instalaciones en la parte de refinerías y plantas de proceso por norma, ¿ya? Es la seguridad en función de la prevención. Es lo que yo siempre digo, oye, olvídense del término echarle agua. Ese ya es cuestión mitigar. La seguridad ya no se ve así. La seguridad a partir de ya los conceptos que yo puedo haber visto de los años 80 ya están en la función de preventivo. Yo enseño NFPA. Y NFPA en los conceptos bien claros también son preventivos. Algunos me dicen, no, pero la NFPA me dice que tengo que poner bomba de contraincendio, ¿cómo lo coloco? Me dice rociadores, me dice aspersores, muy bien. Pero primero tienes que ir a la norma madre. ¿Y qué no la que te dice la norma madre? Que para mí, ¿cuáles son? Son los códigos. Y los códigos muchas veces en ningún momento está diciéndote obligatoriamente pon esto. Nuestra norma lo pide. Entonces tenemos otro concepto que vamos a tener que comenzar a ver en estos minutos que vamos a estar conversando. Nuestras normas son activas, no son preventivas. ¿Es discutible? Claro, es discutible. Pero seguimos arrastrando eso. A veces nos piden hacer estudios de riesgos, y no tiene sentido a veces hacerlo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tengo que cumplir con lo que señala la norma. Entonces, ¿para qué hago un estudio de riesgo? El estudio de riesgo tiene que ir en función preventiva. ¿Por qué? Porque si yo llego a determinar que mis capas de protección llego a un nivel de aceptación tal que es altamente confiable o altamente un nivel aceptable, que se puede decir del nivel, no necesito ir más allá a poner unos sistemas de contraincendio que cuestan caro. Que sí es necesario, claro, es necesario colocarlo, pero en ciertas circunstancias. Nosotros no, nosotros estamos obligados a colocarlo. El mejor sistema de contraincendio para mí es el que funciona. Entonces, son temas que se tiene que ir viendo, en este caso, implementando dentro de nuestra normatividad. Así que a partir de ahora, como les digo, el que está viendo riesgos, preventivo. ¿Por qué riesgos mayores? ¿Por qué no riesgos menores? ¿Por qué hablamos de matriz hiper? ¿Qué hablamos de eso? Es muy bueno. Pero son los riesgos menores, los riesgos laborales, están contemplados ya dentro de la aceptación. Es algo que ya lo tenemos, ya se pone controlado. Un incendio, una explosión, una fuga, no la tenemos controlada.
Tenemos muchos accidentes que han ocurrido. Y tenemos el año pasado con el accidente de Villa Salvador. ¿Hay que hacer? Sí, hay que hacer un montón de cosas. ¿Qué ocurrió? Se tiene muchas cosas. La misma seguridad, y estamos hablando de gerenciar la seguridad, porque la idea es gerenciar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber una investigación de accidentes, pero una investigación de accidentes no como se lleva actualmente. Las entidades que están haciendo actualmente seguridad, la parte de investigación de accidentes, disculpe, están haciendo un trabajo, pero netamente en función sancionadora. Y la función, si yo voy en función sancionadora, en la vida me van a decir qué es lo que está ocurriendo, qué ocurrió, para que me ayude a mí a solucionar mi problema normativo y así mis mejoras. La gerencia de seguridad que estamos viendo, el PSM, o cómo voy a yo empalmar todos mis niveles de riesgo para poder ir mejorando mi sistema, no me está ayudando. Muchos de los colegas que están entrando justamente a riesgos, tenemos esa disyuntiva. Y seguimos todavía contemplando ideas de que tenemos que preparar a la gente para esto, sí, es una problemática que tenemos, las universidades tienen que dar con más fuerza, el colegio está preparándose justamente para esto, hay muchos temas que estamos viendo de alguna manera que se puede enfocar. Señor, esto que vamos a estar hablando ahorita, es lo que se está aplicando desde el año de los 80 en la actualidad. Que nosotros no hemos quedado en el limbo es un problema. Y justamente hasta el concepto. A veces me dicen seguridad de procesos, me preguntan ¿qué proceso? No, señores. Es todo. Acá entra en función, en el caso de Estados Unidos está la OSHA, por ejemplo, está considerando una determinada alquilaje, que son aproximadamente 2.000 galones de compuestos químicos, de productos químicos que podemos hablar. Pero también está hablando, oye, pero esa empresa pequeña tiene que juntar a hacer seguridad de procesos. Sí, tiene que hacer. Porque yo ya tengo los niveles de riesgo, yo sé qué cosa puede ocurrir. Tengo que prevenirlos, pero tengo que gerenciarlo. Y uno de los puntos principales para que pueda gerenciarse es la participación de la gente. Todos tenemos que involucrarnos en la seguridad. Conversaba hace unos días con unos colegas de planta de refinación y me decían, estamos entrando a PSM, pero ¿qué hacemos? Si yo estoy estoy gerenciando en función del riesgo, arreglando todo mi seguridad en función del riesgo. Cuando de repente entran vehículos de transporte de combustibles líquidos que no cumplen la norma. ¿Se me cae mi proceso? Sí, se te cae el proceso. Todo tu proceso que estás haciendo es gestionarlo. ¿Cómo puede ser posible de que tengamos unidades que no tienen norma de fabricación? Si a mí me pregunta, oye, ¿con qué norma tú haces la inspección y mantenimiento de esos vehículos? Esos tanques de esos vehículos. No hay, pues eso muchas veces encontramos que hay gente que se muere volándose ahí, haciendo soldaduras con vapores inflamables. Entonces, ¿de dónde parte esto? Parte de un buen diseño, cumpliendo con el estándar, teniendo a los profesionales que deben estar adecuadamente calificados. Y vuelvo a recalcar, esto se ve ahorita en la minería, lo están haciendo. La gente que está en refinería lo tiene. La gente que están entrando todas las partes de unidades de procesos, que están dentro del mercado de la 051, tienen la obligación y tienen ya un año para poder adecuarse, de acuerdo a la norma OSHA. Que esto solamente para ellos es falso. Eso también lo tenemos que implementar a toda nuestra industria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo un peligro determinado. Pero la seguridad, como le digo, tiene que haber capa de protección. Tengo que prevenir que ocurra. Primero comienzo con buen diseño, como estoy diciendo. Vamos al caso de nosotros que tenemos ahorita. Tenemos una norma de industria, nuestro reglamento de industria, que es la F42, que es del año 1964, que a la fecha no se actualiza.
Las normas son dinámicas, ya estamos si yo comienzo a revisar las normas, ahorita está saliendo el ASME de sección 8, división 1, división 2 y 3 en los años 2021. Las márgenes de corrosión, de seguridad de esos tanques para el diseño ya varió hace rato. Y seguimos jalando información que no, es que la norma no es dinámica, pues. No se actualiza. Hidrocarburos ha ido poco avanzando, sí, está queriendo. Hemos trabajado en la última norma, en la ampliación de las refinerías, tanto el PMRT como la ampliación de la refinería de Pampilla, se modificó la 51, pero ya ahí justamente se agregó lo que era el PSM. Pero ahí todavía falta, porque no se está complementando tanto lo que es la parte que es principal de que todo el conjunto de la parte normativa, aplicando la buena práctica de ingeniería, tiene que ir concadenado con la seguridad. Voy a comenzar con diseño de proceso. No sé si ustedes han escuchado el diseño inherente. En la ingeniería actualmente, tradicionalmente se utiliza el diseño inherente, señores. ¿Y qué es el diseño inherente? Diseñan en función de la prevención. ¿Y cuál es la mejor manera de prevenir? Distancias. No me pongas un material que sabes que ese material es altamente inflamable y tú no insistes en ponerlo. Porque somos ingenieros, tenemos que comenzar nosotros a plantear nuevos materiales. Si, como vuelvo a recalcar, si nosotros seguimos actuando, o mejor dicho, disculpe la expresión, copiando un diseño determinado que se hizo hace años, y no nos vamos corrigiendo, y vamos actualizando, no vamos a poder ir avanzando a nivel que necesitamos para poder ir mejorando nuestra seguridad en las plantas. El caso pues, que vamos a terminar un poco conversando, el caso de lo que ocurrió en Villa Salvador, es un caso clásico de lo que está ocurriendo. Entonces yo primero empiezo con diseño inherente. ¿Qué cosa? Pongo materiales que no sean altamente inflamables. Y si tengo necesidad de poner algo de estos materiales, tengo que comenzar a utilizarlo lo menos posible. O como dice, a ese malcriadito lo mando bien alejado, con tal que si pasa algo no me va a meter a problemas a mí de causar un incendio muy grande, que pueda dañar a las personas, que me pueda parar el negocio. Pero ahí está justamente el razonamiento o de la ingeniería que tenemos que aplicar, señores. Uno de los primeros es la protección pasiva. ¿Cuál es la protección pasiva más sencilla? Distancias. Discutíamos hace poco con unos señores, vamos a poner sistema de rociadores, aspersores, que por acá, ojo que rociador con aspersor es distinto, por cierto, ese es otro tema. Vamos al sistema de enfriamiento que me decían muchas veces. Y yo me ponía a conversar con ellos y decía, el sistema de enfriamiento. ¿Y para qué es tu sistema de enfriamiento? No, es que para enfriar que el tanque se esté incendiando. Muy bien. Y después, no, que por acá, que por allá. ¿Y qué dice entonces? Pero no me convence, le decía, no me convences. Entonces me decía, no, lo que pasa es que si se incendia el tanque de costado, yo necesito enfriar el tanque. Así, muy bien. Entonces yo le decía, ¿sabes una cosa? Vas a tener que ir a quejarte a la NFPA, pero le digo, se equivocaba, porque la NFPA en ningún momento te exige que pongas sistema de enfriamiento. Quéjate entonces. Bueno, esta norma lo dice, eso es una cosa. Entonces hay que preguntar a los genios que hicieron la norma, ¿qué pasó? ¿Por qué no evolucionamos? Y si nos ponemos a revisar qué planificación decía, ellos ya, si ustedes van a ver, ya lo hicieron, ellos ya determinaron que con esas distancias, la radiación no le va a hacer mucho daño, porque ellos ya lo calcularon, ya lo hicieron, ya probaron. La experiencia, como dice, esas normas se han hecho con sangre, dice que ellos lo probaron. Que nos tenemos que una norma nacional, ya, sí, un Made in Perú, pero necesitamos de todas maneras aprender, pues, cuáles son los criterios a nuestra realidad. Entonces, esos temas de seguridad, como le digo, tan simple como respetar un layout y no crear una tuburización del sistema con materiales que no tienen, y encima le ponemos normas que no lo mandamos a hacer en el taller de la esquina y no cumplimos con un diseño, comenzamos mal, pues. Y no seguimos los planes de mantenimiento que corresponden, comenzamos mal, seguimos mal. La gente, y muchas veces la siguiente le echamos la culpa que la culpa es ser humano, error humano, error humano.
van a ver que muchos de los accidentes son errores humanos. Y acá en el Perú somos campeones. Vaya a leer error humano. Pero no averiguamos más allá, no vamos más allá. El sistema no es el error humano, ese señor no lo hizo de mala gana, o lo hizo de mala fe, o lo hizo con ganas de fregar. Ese señor tuvo jalando un problema de que hubo un supervisor que no dijo nada, un ingeniero a cargo que no dijo nada. Y si voy jalando, va a llegar al gerente general que no hizo nada. Si el gerente general no hace el ejemplo y no va controlando, no baja al llano, se puede decir, a controlar cómo está yendo mi nivel de seguridad y cómo está la gente comprometida, no voy a ayudar. Entonces el error humano va a estar ahí. Que siempre puede haber un señor que se haya peleado con su señora y que vaya a estar con la cabeza caliente y puede equivocarse, claro. Puede haber, pero esa es una cuestión que tiene que evaluarse en esa situación, en esas consideraciones. Son cosas humanas, son errores que puede ocurrir, a cualquiera le puede ocurrir, pero tampoco no le tenemos riesgo cero. Pero de todas maneras, tenemos que estar ahí. Cle decía bien simple, si tú te estás preocupando en una planta, los problemas de líquidos inflamables, no lo tengas. No lo tengas. ¿Para qué te estás? Y Cle, te voy a decir una cosa bien interesante para ustedes. En uno de sus libros que decía mitos sobre la seguridad del proceso, Cle decía, oye, se ha demostrado dentro de las investigaciones de accidente que nunca se llega a determinar cuál fue el punto de inicio o cuál fue el inicio, dónde se inició o por qué se inició. Vean ustedes las investigaciones, nunca van a poder, no se llega. Muy difícil. Que vamos a trabajar con área clasificada, que vamos a trabajar con material que no se prohíba completamente el fuego, sí, pero a veces ocurre. Dice. Un ejemplo bien simple. Si yo les pregunto a ustedes cuál es más peligroso, andar en una planta química con productos inflamables, ¿cuál es más peligroso? ¿Andar con un encendedor o andar con un balde con producto inflamable? De repente muchos me dicen, no, el encendedor, pues, fuego. No. El problema es el líquido inflamable que está ahí abierto. Moraleja, señores, no lo contengan los productos. Algo bien simple, como dicen, no perdamos, nos perdemos manejando sistemas de protección. Y algo bien simple, ¿cuál es? Contención. Buen diseño del tanque, buen mantenimiento del tanque. Que las tuberías sean inspeccionadas siempre. Matemos la posibilidad que ocurra. Y para que yo no quiero que esté el producto ahí, GLP, gas natural, gasolina, está presente. Pues si comenzamos a manipularlo, tenemos el producto, muy fácil que se prenda. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, un sistema de operación. Pero fíjense, hasta muchas veces discutíamos, oye, dame el procedimiento, porque muchas veces terminamos también habiendo el procedimiento. Y a veces decíamos, leía la pasada un artículo de la ICHM, que es la parte de los británicos, ahí que mandan sus revistas también. Decía de que se había demostrado, y también lo vi en la ICHM, también por cierto, de que muchos de los problemas de que tú hagas un procedimiento es que la gente que hace el procedimiento son gente generalmente que está en una oficina, que no tienen un alto conocimiento de cómo es el nivel de la persona que va a leer ese documento, ver si ese depende por el mismo trabajo, el trajín que tiene, lo lee, y si ese señor está entrenado realmente a lo que tú les han dicho, y está todas las circunstancias, porque en la vida van a poder cubrir todas las circunstancias. Entonces, ¿cuál es la solución? Que ese señor, aparte que sí, debe conocer su procedimiento, pero debe tener la facilidad de actuar y hacer bien las cosas. Pero para que ese señor, ese factor humano, pueda hacer bien las cosas, tiene que estar debidamente entrenado, tener
la experiencia suficiente para tomar decisiones. Mejor dicho, un buen juicio en el momento del accidente. Por eso, otros, SIS, sistema de control, pero aún así tienen que tener mucho cuidado, como decía, oye, yo le pongo un sistema automático, muy bien, sistema automático, pero has contemplado de que hay un buen sistema de que gente que está comprometido o sabe bien hacer su trabajo de mantenimiento, porque lo que están haciendo es transferir su problemática que tiene de seguridad a otra persona. Por eso la gerencia dice, oye, vamos a preparar todo el equipo, todos, contratista, visitante, la gente del entorno, todos estamos preocupados en esto, que salga bien las cosas. Prevenir. Hay dos líneas principales para esto. La línea europea lo van a encontrar como dicen la prevención de pérdidas, loss prevention. En Estados Unidos lo manejan con lo que es seguridad de proceso, process safety. ¿Cuál es la diferencia grande? Que en Europa el loss prevention está incluido process safety. El process safety. Disculpe un poco con mi English. En Europa, cuando hablen ustedes, cuando vean un libro y lean Loss Prevention, está incluido tanto la seguridad, lo que se llama la security, que es la seguridad por delincuencia, algo simple, y está la seguridad por accidentes mayores. Mientras que en Estados Unidos está diferenciado. Cuando ustedes hablan de seguridad de procesos, están hablando de riesgos mayores. Explosión, incendios, fugas grandes. Y lo que es la seguridad ya por terrorismo, asalto, bueno, toda esa cosa que puede ocurrir, lo que llaman la security. No confundan security con safety. Tengan mucho cuidado. ¿Quiénes son las entidades que muchos se preocupan? En Europa está la ICHM. Y acá tenemos la CCPS, que es una entidad también de ingenieros químicos en Estados Unidos. Pero también está la OSHA, tengo la EPA, toda esa gente que está metida. Acá tomo dos organismos como ejemplos. Lo que pasa es de que no hay una norma exacta sobre esto. No existe. Si ahí me va a decir de riesgos, oye, ¿quién me puede normar? ¿Dónde encuentro la norma? Va a decir, pero la ISO. No, la ISO es una norma genérica. La ISO te está haciendo una norma de parte de riesgo con lo que entra el económico, bancario, todo lo financiero, todo el mundo es médico, eso es general. Acá no. Y la OSHA mismo te dice, oye, tú tienes que trabajar en función de tu problemática. Y el que trabaja en industria tiene su problemática distinta. Ojo que, bueno, yo como químico estoy hablando de la parte química del producto, pero esto se aplica a todo nivel. Cuando hay problemas de que puede ocurrir de manejo de personal, donde hay un producto o una caída, hasta para gestionar la parte del tránsito en productos que puede ser peligroso en el trayecto. Y ahora, estamos hablando del curso de riesgos mayores. ¿Y cómo encaja esto? ¿Cómo encaja en esta cuestión? Si ustedes ven el ciclo de vida de la seguridad del proceso, la seguridad del proceso está ahí. Pero está metido en una cuestión del riesgo, está metido en una manera tan importante que le llaman risk assessment. Yo lo he definido como evaluación integral del riesgo. Pero no es una cuestión de que nosotros llamamos estudio de riesgo. No, nuestro estudio de riesgo no se parece que se ha equivocado hoy el contexto no. Si yo quiero trabajar con mi estudio de riesgo para implementarlo a una pregunta de seguridad del proceso, yo tengo mi cuestionamiento personal, por favor, personal. Para mí, un risk assessment. Y un risk assessment tengo que determinar en función de a dónde están los niveles de aceptación y tolerancia del riesgo. Y si me preguntan cuál es la aceptación, tolerancia, ingeniero, ¿cuál le aplica? En la industria, ustedes mismos van a tener que determinar hasta dónde toleran el riesgo. ¿Por qué digo toleran? Porque las personas que están trabajando al lado de un tanque que saben que hay gas, o una línea que por ahí que saben que hay un producto inflamable X, ese señor está lucrando sabiendo que hay un riesgo.
Por eso también el riesgo no necesariamente tiene que ser negativo, también es riesgo positivo. Esa persona sabe, el que trabaja ahí, el que trabaja en una refinería, una planta de proceso con productos químicos altamente inflamables, tóxicos, venenosos, ese señor sabe y está lucrando. Y sí que ellos tienen que determinar su valor. Y sí, cuando hagan una evaluación de riesgo, un risk assessment, tienen que ver allá cuál es mi acción, hasta dónde voy a llegar yo. Pero la que no van a poder escaparse es de la aceptación del riesgo, porque la aceptación del riesgo está en función de la parte externa. De ese daño que pueden ocasionar a una persona que no tiene nada que ver con su negocio de ustedes. Y acá en el Perú, ¿qué valor es ese? ¿Cuál es? No hay. 10 a la menos en, no hay. ¿Qué ley dice eso? ¿Dónde dice eso? La cuestión, esta charla es importante para ir mejorando nosotros. El Colegio de Ingenieros tiene que comenzar a tomar acciones también ahí. Tenemos que, como decía con Oscar Rafael, el pasado, Oscar, hay bastante cosas que ver también en esta parte, no nos descuidemos. ¿Por qué estamos haciendo la evaluación? Actualmente, si ustedes van ahí a cómo se norma en el extranjero, está en función del riesgo. Ya todos están gestionando el riesgo. Gestionar indica, yo tengo que ver de que esos niveles de aceptación se mantengan o se mejoren. Eso es lo que tengo que hacer. Y para eso, ¿qué tengo que ver? Hay unos elementos que da la OSHA o da la SSPS. Son temas que, como le digo, el tiempo es corto. Tengo que involucrarme en todo esto. Pues el risk assessment, ¿qué implica? El análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo es una parte de todo, y también está la evaluación del riesgo. Y toda esta parte va a encontrar que es subjetividades. Y para manejar subjetividades es otro tema que justamente que es muy amplio para discutir. Entonces, en el año 2015 sale la modificación de la 051 para lo que es planta de procesos, acá en lo que está abarcando todo lo que es refinerías en planta de proceso. Pampilla, refinería Talara, Conchan, Pucallpa, planta de Aguaitía, están la gente de planta de gas natural de Camisea, Mechorita, está también el planta de Pisco, todos ellos están involucrados en esto. Y todos tienen que cumplir esto. Ya muchos ya han adelantado, porque pasando con la gente de Pampilla, ya tiene, porque ya lo han ido jalando, porque ya como ellos son sucursal allá de España, y en España se está aplicando hace rato. Acá nosotros, este es el único reglamento que está implicando ya el uso del PSM, o la gestión de la seguridad de proceso, está enmarcado en la OSHA 19.10.119. ¿Y qué habla esta OSHA? Habla de 14 elementos que yo tengo que estar cumpliendo. Dice que primero la participación de la gente, los empleados, involucrarse en la seguridad, todos somos un equipo. Manejo de la información. ¿Qué hablamos de manejo de la información? Todos debemos tener un conocimiento adecuado. No saco nada yo siendo el rey del conocimiento si no le explico a los demás. Entonces estoy bajando. Si yo me como lo que yo sé y no le cuento a los demás, estoy bajando la seguridad. Lo ideal es que todos tengamos un nivel óptimo, que haya facilidad de la información. De nada saco escondiéndome las normas si el otro no lo conoce y el otro es el que está enfrentándose a esto. Enfrentar a varias circunstancias que tiene que ver en la situación. Que tiene que hacer análisis de proceso, análisis de riesgo. Bueno, hay una palabra justa porque hay una discusión de hazard, que alguna traducción lo dice riesgo, para mí lo dice peligro, PHA. Tengo que hacer evaluaciones de riesgo, evocando con los peligros. Así que todo el trabajo es así, evaluando. Porque yo no sé, acuérdense que la cuestión de la situación del peligro o del riesgo no es estático. Puede ir variando con el tiempo. Puede ser que ustedes quiten materiales que no son ya altamente inflamables ya y le voy mejorando. Pero puede ser un momento que puede ser de que ustedes estén trabajando con materiales altamente inflamables y como le digo al calcar, la cuestión es cómo yo lo distribuyo, cómo voy viviendo, cómo voy manejando, qué gente está preparada, cómo voy manejando todas mis variables.
Los procedimientos de operación, lo que estamos hablando, que implica mucho, no es solamente escribir, le damos algo, no, tienes que involucrar, ver esa persona cómo lo va a tomar y cómo lo lee, si realmente lo va a disfrutar y lo va a ver también, no descartar la forma de su know-how de ese señor que va a actuar, porque ese que va a salir primero frente. Formación. Tenemos que entrenar a la gente. Los contratistas también tienen que estar involucrados, porque son unos vecinos que entran una visita que entra a mi casa. Ese señor también tiene que manejar los conceptos que yo tengo. Por eso, si ese señor viene con un equipo que no tiene N, que no tiene ni cómo lo construyeron, lo mandó a construir donde Pepito, que no, Pepito no tiene ni idea de qué lo está haciendo y lo ha hecho, ese señor me va a ocasionar problemas. Revisión de los prearranques. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los puntos críticos cuando voy a hacer un arranque de planta. Integridad mecánica. Ese es lo más interesante en esto. Porque yo voy variando cómo voy mi mantenimiento, porque justamente a veces muchos discutían, oye, ¿y cuánto tiempo tengo que hacer un mantenimiento? ¿Es fijo? No, no es fijo. Esto va amarrado mucho con el control de cambios también. Pero en integridad mecánica, ¿por qué? Porque verdaderamente ese equipo tú no sabes dónde está. Cuando tú dices, no, en función del fabricante, falso. El fabricante sabe dónde estás viviendo, tú le has pedido el dato, cómo vas a trabajar. Son temas muy interesantes. Permiso de trabajo también, la gestión de cambio, como le digo, que todo cambio que ustedes hagan, van a tener que hacer una evaluación para ver cómo está variando, la investigación de accidentes, planificación de respuestas de emergencia. Ahí tenemos que coordinar, también se coordina con todo el grupo, ahí entra una cuestión también hasta el entorno, cómo voy a ayudarnos en ese punto. Las auditorías, en este caso no hay la supervisión, como dice Docinanía, acá nos auditamos. Hay auditorías perennes. Los secretos comerciales, hay una cosa que es muy interesante. De nada sí que esconderme toda mi información si es que no le traemos al más, porque ahorita va a ser un problema de riesgo. La idea es que no se repita este ejemplo de accidente. Alguno puede decir, no, pero es un camioncito. ¿Un camioncito? Ese trabajaba en una empresa. Es una plata envasadora. Esa plata envasadora debió haber, si estaba en gestión, no hubiera ocurrido esto. Porque han visto todos los 14 puntos que tiene que cumplir, ese señor no hubiera estado ahí. No hubiera ocurrido eso. Porque nadie en la vida hubiera agarrado que un cable que había amarrado con cable, una válvula por malcriado, dejarlo para que no la ociosidad de no estar abriendo y cerrando esa válvula, sabiendo que esa válvula tiene que hacerlo en su dirección cerrada. Lo que ocurre, y ahora me decís, no, pero primero que ocurre, falso. Esto ocurrió en Cañete, la misma válvula. 25 muertos esa vez, fue un camión cisterna, un camión ómnibus de pasajero que lo chocó atrás un camión cisterna y lo abrejó en la ruta y murieron 25. Yo estuve ahí, estaba ahí mirando, fui de investigación el accidente. Igualito se repitió en el accidente que ocurrió acá en Arequipa. Se murieron 6 personas con periodista y todo, pues es el problema del periodismo. Se va filmando, saben que hay gases inflamables y está filmando. Igualito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lamentablemente, todavía nada. Estamos comenzando con la industria grande, pero todos debemos alinearnos. Y va a haber un momento que tenemos que... Es un tema bien amplio. Bueno, creo que voy a dejar un poco de preguntas, tengo por acá. Sí, a ver. A ver. Sí. Agradecemos al ingeniero Marco Villa por su brillante exposición. Y vamos a ver, acá tiene bastantes preguntas y respuestas, creo que vamos a ver acá. Ahí tenemos 10 minutos, creo que Sí, no hay problema, estás con bastante tiempo. Bueno, mi tema, cual iba a hablar bastante, pero le he dado solamente corto. Hablar de riesgo, hablar de todo esto es un tema bien interesante. A ver. Vamos a ver, vimos acá. A ver, ¿escuchamos por ahí o yo lo leo por acá? Porque tengo Orsan... Ya, vamos a ver, es que se han juntado con las otras, con lo del otro conferencista, entonces déjame un ratito ubicar bien de dónde agarren tus problemas, ¿no? A ver. Muy bien, acá dice acá. En el caso de lo ocurrido en Villa Salvador, ¿fue acaso por un problema de normativa? ¿Por qué las inspecciones que pasa no registraron ese defecto?
La norma estaba, decía que estaba prohibido de que esa válvula se transita en posición abierta. Estos señores de flojo lo amarraron, lo dejaron amarrando. Ahora dicen, ¿por qué no supervisaron? Entonces comenzamos el problema. Yo puedo tener la autoridad competente, pero si nosotros mismos no nos cuidamos, ¿qué hacemos? Claro. Es parte de la informalidad que tenemos también, ¿no? Claro, por eso decía, la seguridad del proceso está contemplando que ese señor, hay un inspector que había antes, hay un subingeniero que tenía antes, está el mismo dueño que después de ir a mira, pues, pero si estamos con una idea de comerciar todo y nos olvidamos de la seguridad, comenzamos a pecar. Entonces lo que estamos, como puedo decir, la cultura de seguridad. Correcto. Todos, ¿sí? Creo que el problema es cómo haces cumplir todo esto cuando tenemos un país, hay que reconocerlo, que por estructura es informal, ¿no? Entonces, y ese es su problema, definitivamente, ¿no? Yo soy la idea, bueno, yo trabajo en Sinarmín, no quiero defender a Sinarmín tampoco en el día, pero yo de mí es bien difícil. Ni la policía, nada. Es que no podemos estar un policía al lado de todo el mundo. Por eso, en Estados Unidos, en los Sinarmín, que se puede decir, no. Ayer que la mete, que le hace mal, y le meten a la cana ahí tranquilamente. Entonces, Claro. ¿cuál es el problema? Ellos pues, trabajan muchamente con la ética y la seguridad. Es como puedo decirte algo de un ejemplo. He pasado a Trevor, justamente hablando de Trevor, que es inglés, lo cuestionaron un artículo, ¿no? Porque Trevor decía de que la seguridad para él era increíble, que no, que muchas veces los errores que cometían las personas que cometían estos accidentes era porque este señor no se había capacitado y siempre iba tomándome bajo. ¿Por qué? Porque su ideología del inglés era imposible que un ingeniero o el mismo gerente no cumpla con la norma. Es decir, nos podemos Claro. adaptar a nuestra realidad, tenemos un pequeño problemita. De Si acuerdo, nosotros de no damos acuerdo. el ejemplo como ingenieros, no estamos ayudando. El otro que está abajo lo va a hacer igualito. De acuerdo. Aquí, lo dice, ¿cree que un taller de HACCP o HACCP ayudará a detectar futuros riesgos en las operaciones? ¿Aplicaría para el caso de inspecciones o sistemas de combustible? En primer lugar, el HACCP es un instrumento, una herramienta. El corazón del riesgo es identificar los peligros y no hay metodología. En identificación de peligro, tú identificas, yo me siento con todo el grupo y vamos a ver que es un accidente y si ocurre, si nos podemos a plantear en Villa Salvador, cuáles son las medidas que tenemos que practicar o qué riesgos o cómo manejo antes de meter a la matriz para hacer JASOC, así, WATIF, todo lo que quieran, nos vamos a pasar horas de horas. Y el grupo va a pensar porque cada uno tiene su perspectiva del riesgo. Cada uno tiene algo que le ha pasado de niñez o de su cultura o de su casa. Y ese señor Pete puede venir, como te digo, con un trauma y va a decir, oye, que a mí al gas ni me acerco. Entonces, ¿cuál es la manera de actuar para identificar peligro y cómo tiene que hacerse? Esas personas que participan en hacer estudio de riesgo, especialmente en la fase que con el corazón, que es la identificación de peligro, es que esta gente esté informada. No se lleven porque a mí me contó, que mi amigo me dijo, que ni el noticiero, ¿ah? Noticieros son expertos más, estudiaron sin comentarios. No. El que hace riesgo, el que va a entrar, señores, entren a Journal, revista, ¿qué pasó? ¿Cuál fue? Y el problema de nosotros es que no hacemos buena investigación de accidente. Como decía al comienzo, si tenemos una investigación de accidente de la policía o Sinarmín, todo lo que, y todos son sancionadores, en la vida te van a decir qué pasó, porque voy a descubrir que no me sancionan. Claro, y además, ingeniero, realmente el peruano ¿cómo se llama? En el mejor sentido posible, el peruano es chismosón, pues, ¿no? Nos Claro, me y tiene dijeron, malo todo. ¿no? Y creamos una novela de eso, ¿no? Claro. Dice acá, el accidente de Villa Salvador y cómo pasan las inspecciones, presentaron los documentos que acreditaban, inclusive queriendo culpar al municipio de Villa Salvador. Es culpa de todos. Pero comienza la organización. El mismo compromiso del empresariado con todos sus equipos. Que tengamos ingenieros que no están involucrados, por eso también comenzamos pues en las universidades. En Estados Unidos no existe lo que nosotros nos dicen, tienes que hacer el ASME acá, tienes que hacer el API acá, no, allá está, es lo que se llama el RAJAJAPEP, que es la OSHA, son las buenas prácticas de ingeniería. Tú como ingeniero vas y tienes que agarrar, a ti te han dado un título, te han dado una confidenciación, ejemplo, en el caso que nos ocurre a nosotros, colegas, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer bien las cosas. Esa es la idea. Entonces, si nosotros comenzamos a querer sacar de la vuelta en la norma,
tenemos un problema. Si las universidades nos dan las herramientas del manejo de normas, sí, la universidad nos da esto, pero nos tiene que dar comenzar también a hablar de ASME, NFPA, API, darnos las ideas de cómo entrar. No puede ser que el alumno salga y recién se está enterando de qué cosa hay en el camino. Todo está normado. Y si vamos a entrar a descubrir el proceso, tenemos que comenzar ya a cambiar idea. ¿De dónde tiene que ver? ¿De dónde tiene que ver? ¿De dónde comienza a cambiar todo? ¿De pregrado? Sí, de pregrado, pero tenemos que comenzar ya a concientizar a nuestros queridísimos colegas de que no es solamente el diseñar, es también el compromiso de que tú cuando diseñas tienes que pensar en las personas que van a trabajar. Es muy simple diseñar, pero tú no vas a estar ahí. Como yo siempre digo, a ver, diseña y tú trata de trabajar ahí. Vas a ver que cómo vas a cambiar la forma de diseñar la planta. Y un poco creo que también hay un tema que es bien difícil, que es la parte ética, cómo que creas, que es una cultura ética, ¿no? Puede haber miles de normas, ¿no? Pero si tú ya estás pensando que le vas a sacar la vuelta, ya hay un problema intrínseco de cada persona, ¿no? ¿no? Mire, si Y no eso va por queremos, otro tipo de formación, ¿no? y a mí me dicen, yo que trabajo en OCDE, he hecho normas, he hecho trabajo en normas, y he hecho proyectos de normas, pues yo he trabajado en la modificación de la 51. Yo le juro que es un dolor de cabeza, ¿por qué? Porque el 40% es ingeniería y el 60% es abogado, porque tengo que estar cuidando que no me saquen la vuelta. No puede ser. Sí, ¿Por pues. qué? Porque inmediatamente yo tengo un abogado que, mejor no le hablamos porque no, casos bien terribles. Digamos, Claro, el problema no es normativo, el problema ya es de la persona, ¿no? Y luego nos quejamos. La cosa, ingeniero, que creo que nos hemos acostumbrado todos nosotros a que nos tengan que exigir algo para hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba a comenzar el Tratado de Libre Comercio, iban a haber regulaciones para las empresas, ¿no? Especialmente eso del trabajo infantil, ¿no? Ese del, ¿no? Del tema del qué tipo de productos hacías, la calidad, ese tipo de cosas. Yo recuerdo que estaba en Estados Unidos en una reunión y es una reunión donde iban a tomar decisiones de ese tipo en la OIT, que fue que promovió ese tipo de ideas, especialmente para el tema de trabajo infantil, y ya venían el tema de que querían regular a los países en vías de desarrollo, especialmente de Latinoamérica, porque le sacaban las vueltas en el tema del comercio exterior, ¿no? sí. Y yo recuerdo que cuando llegué acá, me reuní con un grupo, le digo, nos van a regular. Entonces, el tema era que siempre te decían, regúlate, autorregúlate antes que te regulen, ¿no? Y siempre esperamos al final, pues, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado, ¿no? La coyuntura es bien interesante, porque yo puedo también, vuelvo por sacar ahí mi punto de vista como Marco Villa, ¿no? Que estoy en la frega. Yo soy la idea que la autoridad lo que tiene que hacer primero es enseñar antes de ir a supervisar, a hacer algo. Si no le enseñas, ¿cómo vas a producir? No vas en plan de malo. Está como la idea. No, alguna vez me dicen unos colegas, Marco, a ver, ya le estamos enseñando cómo hacer las cosas. No, tú no le estás enseñando a hacer las cosas, le digo a la gente, mis amigos de Cinemi. Tú le estás obligando a hacerlo, porque si no le haces, si tú no lo haces como tú le dices, no te le das el permiso. Claro, Ese no es. claro. La idea es que la función de la autoridad, la pasada ley, es acompañar al usuario. Esa es la idea. En seguridad en seguridad no es es vidas, son vidas, no acá no estoy papa, camote, no estoy viendo camote, no, acá estoy asegurando vidas, esa gente tiene que estar ahí. Yo quiero que esa gente que trabaja, que esté trabajando, trayendo cilindros, que llegue a su casa tranquilo, esa es la idea, pero para eso tengo que tener buen equipo, buena cuestión. Es algo tan simple como la vez pasada conversaba también sobre el problema de los camiones, justamente, los de transporte, no solamente el de GLP líquido, gas natural, decía, oye, pero decía, hay que mejorar el plan de contingencia. Le digo, en primer lugar, plan de contingencia para medios, ese para fijos, con instalaciones fijas, no es para móviles. Así que háblame de un plan de emergencia, mejor. Ya están cambiando esto, porque la palabra está mal dicha. Me decía Marco, pero hay que poner, mira, teléfono, dirección, todo para apoyar. Le digo, oye, mira, no es así, le digo. Yo con mi punto de vista, de mi experiencia, yo digo, oye, si conocemos el tráfico, el tránsito de Lima, el tráfico de Lima, en hora punta, a ver un camión cisterna que se pare ahí, va a entrar el bombero, no va a llegar nunca. Solución, que no pase por esa hora, planifique, pues, algo tan simple. Ese plan de contingencia. O plan de, bueno, disculpe, un plan de emergencia. Planificar tu ruta. Alguien que vaya, mira, no te vayas por acá, pues eso están los GPS. Oye, mira, si hay una pista malaza, ¿para qué estás ahí por ahí? Pues?
Y si va por ahí, lo castigas, pues, chofer, pues, chofer. El chofer, ¿sabes quién es el primero que tiene que actuar ahí? Es el chofer. No espera que venga el bombero. En la vida, en Estados Unidos, en Europa, a ese señor lleva un alto nivel de capacitación ante las eventualidades. Porque vuelvo a recalcar, en la vida, el bombero o la persona o la gente van a poder ayudarlo. ¿Y cuál es la situación en ese caso? Cierren las válvulas. Cuando hay fuga, cierren las válvulas. Válvulas, válvulas, válvulas. Contención, vuelvo a recalcar. Acá no, que yo voy con mi agua de contención. No, pero ya, si tú vas a decir, yo voy a pedir mi agua de contención, es que ya fuiste ya. Y en vía pública no se puede, no hay plan de contingencia, porque no vas a entrenar a todo el público, todo el mundo, a todo el Perú no vas a entrenarlo para que esté preparado para una eventualidad. Es imposible. Buen diseño, esa es la solución. Muy bien, dice acá, ¿quién controla al controlador? ¿Qué dice Ocidermín? Por ejemplo, los médicos cuando ejecutan mala praxis hasta pueden tener denuncia penal. Claro, tenemos que manejar la norma. Por eso yo pensaba, yo decía, la mejor manera es que nosotros como colegio, ingenieros, no solamente colegio, todos los ámbitos, ¿no? Todos los que estamos involucrados en una industria, en una organización, todos tenemos que tener la idea clara a dónde queremos llegar. No esperemos de que si nosotros queremos ir a cambiar cómo va a trabajar Sinermin, OEFA, SUNAFIL, todos ellos, si nosotros no planteamos como organización, que es lo que nuestra idea, cómo debería plantear ideas entre todo el grupo, no vamos a llegar a nada, ¿no? Porque a veces se prepublican o se da ciertas directivas y no opinamos. Y muchas veces son colegas nuestros que están preparando las normas, ¿eh? Ojo. No es que nos digan, no, que son, no que son marcianos, no, son nuestros, no nuestros colegas que están ahí. Yo he hecho normas. Yo estoy del colegio. Mucho de la gente que está ahí, por ejemplo, ahorita estamos viendo la de cilindros, ahorita que hace poco de transporte, esta semana que hemos entregado, un borrador. Somos ingenieros del mismo colegio, somos colegiados todos. Pero hay un tema interesante, capaz que es la pregunta del participante. A veces yo creo que también tenemos instituciones que pueden estar sobrereguladas. Darle un ejemplo. Yo me acuerdo que una vez me pusieron una papeleta, es decir, vamos a ver, estaba cruzando de San Martín al Callao, creo que era por Angélica Gamarra, y cuando paso, estaba el semáforo en verde, decía 60 kilómetros, 40 kilómetros, te ponían así. Y obviamente paso, decía bienvenidos al Callao, paso, y me ponen una papeleta. Y luego, pero yo antes pasaba por allá y nadie decía, no había ningún aviso. Y me dijeron, no, pues es que ahí es San Martín, aquí estás en el Callao, ¿no? Obviamente que había una actitud dolosa, ¿no? De ponerse ahí, acostarse los policías y ver qué te estás pasando, ¿no? Y tú decías, oye, ¿cuál es esta? Hay una actitud dolosa, ¿no? ¿Y quién te defiende con respecto a esto? Y te cuento un segundo ejemplo. Una vez iba por Angélica Gamarra, no, estaba prometida por Isabel la Católica, volteándome para Huánuco, y yo no sabía que en las dos vías no había ningún aviso, era para un solo sentido, una para micros y otra para autos. Y me voy para la de los micros, yo inocentemente, y me para un policía y me mete una papeleta. Y yo pues le digo, este es para vehículos. Yo agarré, presenté, yo dije, pero esto es, no hay ningún aviso en Isabel la Católica. Me fui, me di el trabajo, tomé fotos, una serie de cosas. Agarré, voy y lo presento mi queja, ¿no? Que no había ningún aviso. Si ya quieres regular y normal hacer eso, aunque sea pues pon tus luz, tus papeles, no todos tus temas para poder aplicar la norma, ¿no? Y al final fui y me responde la SAT diciéndome una serie de artículos que en otras palabras decían que ellos, los fiscales que tenían, los auditores, no tenían permiso para irse al lugar a verificar lo que yo le decía. Y que si bien le había presentado las fotos, tenía que ponerle la fecha y hora de la foto. Y obviamente lo vaqué y lo puse, no hay problema. Le llevé el segundo reclamo, la fecha y la hora, y me decían que el segundo reclamo era con abogado. ¿No? Entonces, a eso voy, ¿no? Es decir, hay una actitud dolosa del regulador, del sancionador, que tú estás diciendo, pues está aplicando el derecho, pero no está siendo justo con su acción, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un tema por ambos lados, ¿no te parece, Marco? Sí, pero en caso de Sinemín hay el Tribunal de Controversias. Existe un regulador. Sí, hay un regulador. Ahí sí, en el caso de Sinemín, sí. Sí, el Tribunal de Controversias. Ahí lo pueden solucionar. El problema es que muchos de los temas que se ven ahí son más temas interpretativos de la norma.
Claro. Y interpretar la norma es subjetividad muchas veces. ¿Qué pasa si está diciendo, está sancionando o está revaluando, no tiene nivel suficiente y no tiene la capacitación suficiente? O mejor dicho, no tiene ni la norma. Acá la cuestión es simple, no te dejes llevar por tu buen instinto. Por eso siempre la persona que lleva un curso en seguridad, tú tienes que ir primero para aprender lógicamente las nuevas directivas, pero segundo para cuestionar lo que tú sabes. Porque si tú mismo no te cuestionas, no tu conocimiento, vas a ver que cada vez te vas a encontrar más. El que está metido en seguridad tiene que ir cada vez avanzando más, averiguando más, consultando más, aprendiendo más. La ingeniería es así. Si ahorita nos ponemos a hablar de explosiones, incendios, nos ponemos a horas de horas y el concepto van a ver que hay muchas cosas, conceptos que no lo tienen clara. Yo mismo, pues yo para poder darme cuenta cómo están las nuevas perspectivas o las nuevas qué cosas se está pensando, me tengo que ir a journals. Ya no, ya libro ya no, voy a journals. Yo estoy suscrito a journals y comienzo a revisar, porque quiero ver cómo lo está evaluando, cómo están las nuevas investigaciones y a dónde está llegando. Por eso me doy cuenta que muchas de las cosas que estamos pidiendo están de más. Pero Muy bien. lógicamente tiene que ver el concepto humano. El factor humano es básico. Dice, en un curso de seguridad nos dijeron que actualmente existen más medidas de seguridad, más EPPs, sin embargo, la cantidad de accidentes se han incrementado. ¿Cuál es la lógica o dejamos de invertir en capacitaciones y EPPs porque igual ocurrirían los accidentes? Buena Falso, pregunta. falso, falso. No, lo que pasa, miren, nuestro país tan chiquito, en comparación con un ejemplo, como dicen, lo que pasa a nosotros es un estado, es menos todavía que un estado de Estados Unidos, con el control que tienen ellos, tienen una alta cantidad. Si a ellos les ocurre, pero fíjense que ellos para nosotros pues no somos nada, pero todavía, ¿no? Nosotros, yo le puedo decir que nuestro problema es que somos malcriados. Ese es nuestro problema. Si no dejamos de ser malcriados, de ir a cumplir la norma, vamos a bajarlo. Pero si trabajamos con la informalidad, no nos ayuda mucho. Hace poco hablábamos, una mañana también hablaba, por ejemplo, sobre las bombas de hidrocarburos, los motores de las bombas de hidrocarburos. Son sistemas, son bombas, o motores de bombas, son varias clasificadas, es decir, que son herméticamente seguros, a prueba de explosión, toda esa cuestión, y son NEMA. ¿Qué pasa? Digo, cuando mandan a rebobinar esos motores, que son carísimos, lo mandan al rebobinador de allá del Callao, ahí uno de los talleres, sacan la carcasa, todo y lo devuelven. Se perdió la hermeticidad. ¿Eso qué se llama? Pero no hay, sí hay vacío. Hay vacío normativo, sí hay vacío, pero nosotros seguimos ahí. Seguimos trabajando. Pues Dios es peruano. Lo que nos ha pasado también un poco. Señores, reflexionar bastante. Acá hay una última pregunta, dice, ¿en qué medida la inteligencia artificial y las TICs será una alternativa para acompañar todos los procesos y diseños? Mire, y trabajar en diseño, ahorita como yo trabajo en diseño inherente, lean el libro de diseño inherente, ha cambiado mucho el contexto. Ya no es lo que teníamos lo tradicional, que contemplábamos solamente una aplicación normativa, que por acá, no, eso ya pasó, ¿no? Yo puedo hablar bastante, podemos hablar de instrumentación, podemos hablar de digitalización, y estaba justamente leyendo un artículo de Local Processing del año pasado, creo que ha sido en febrero del año pasado, donde ya están viendo que el control remoto, porque como ya la gente está trabajando en remoto, ya están viendo en esa idea. Pero siempre ellos están concentrados tranquilamente en seguridad de proceso. Todas las refinerías, todas las unidades de proceso internacionales, todos están en seguridad de proceso. Latinoamérica es la única área donde no vamos implementando. Seguimos siendo, como dicen, tenemos normas, normas que son en base a obligaciones que nosotros ponemos. Y eso está mal. No es así. La norma no es así. Se puede hacer, pero tenemos que comenzar en las universidades a darle eso, el refuerzo. Que las nuevas jornadas y la gente que está trabajando ahorita, darle las herramientas, porque si no nos estamos quedando en el limbo.
Y ahora las tecnologías, estamos, como vuelvo a recalcar, en el año 1980 vinieron a hacer un estudio sobre seguridad de procesos en Latinoamérica y demostraron que el problema principal es que no nos entendíamos, dice, fíjate, el artículo fue, decía, que fui a la industria esta y ni lo mismos internamente no se entendía en la seguridad. No tenían las normas actualizadas. Yo era ese falso que no podemos, las normas están a la mano. El que es ingeniero tiene que tener su información. Nosotros somos, pero no somos buenos, acuérdense de la universidad, creo que lo que somos Universidad Nacional, más pirateros, pues sacando fotocopia todo. Pero no lo buscamos. Yo también soy piratero, sigo hasta me sigo jalando y me voy buscando información. Lo que le estoy contando es porque, ¿qué? Yo lo he leído. Y eso podemos hablar un tema bien fuerte. Hay tema bien amplio. Bien amplio. Ok, ingeniero, muy bien. Agradecemos al ingeniero Marco Villa Mendoza por su conferencia magistral, no dentro de los 59 años de la Ingeniería Nacional y los 74 del Consejo Departamental de Lima, en su conferencia Implementación de la Gestión de Seguridad de Riesgos Mayores en el Perú, Seguridad de Procesos PSM. Muchas gracias, ingeniero Marco Villa. Hasta una próxima oportunidad y Muchas gracias por gracias por regalarnos su la tiempo para el día oportunidad de de hoy.